Buenos días, chicos. Esperando que se encuentren bien de salud. Hoy, 25 de junio, daremos inicio a nuestras actividades y lo hacemos con esta frase. Siempre hay una solución para cada problema, una sonrisa para cada lágrima y un abrazo para cada tristeza. El área que trabajaremos es comunicación. Nuestro tema central de la semana es compartimos cómo afrontamos los cambios en nuestra familia. La actividad para el día de hoy es preparamos nuestra presentación para la exposición. ¿Cuáles son nuestras metas? Localizar información del texto oral, identificar el propósito de la exposición de una historia, explicar lo que se debe tener en cuenta para preparar una exposición, intercambiar ideas para preparar una exposición, escuchar atentamente la experiencia narrada por un familiar. Te leeré el siguiente texto. Luego, observa cada una de las imágenes que lo acompañan a continuación. Dice, Leonela, una estudiante del segundo grado, desea compartir con sus amigos la historia de familias y empresarios que salen adelante en tiempo de crisis. Antes de la presentación, ella, con ayuda de un familiar, ha preparado algunos materiales para explicar estas experiencias. Además, ha ensayado para que todos lo puedan entender. Ella ha decidido compartir esta experiencia mediante una exposición. Observa la organización y exposición de Leonela. Bien, la niña que ustedes están observando es Leonela. Ella dice, hola a todos, voy a exponer la historia de las familias que salieron adelante. Ellos son. Bien, vamos a observar primero las imágenes. Observamos en la imagen de comidas, ¿no? Es un buffet. Observamos plátano, observamos yuca, juanes, y en la parte de abajo observamos a un señor, ¿no? Un señor que se le ve contento. En la parte de atrás observamos maniquís que están mostrando las ropas, ¿no? En los maniquís. Muy bien. Entonces te leeré la primera historia. En tiempos de crisis se cocinan buenas ideas. Wilson es dueño de un restaurante de comida de la selva. Empezó repartiendo menús en los mercados. Hoy es dueño de 3 locales con mucha clientela y junto a su hermana ofrecen platos tradicionales amazónicos. Él y su hermana tuvieron que cambiar de planes por la cuarentena. Actualmente están organizando estrategias de ventas online. Ellos dicen que en tiempo de crisis se cocinan buenas ideas y que seguirán adelante. La siguiente historia dice, diseñar y salir adelante. José es empresario de moda y creó Kahari. Le iba muy bien, pero por la cuarentena tuvo que parar de producir ropa. Sin embargo, piensa repotenciar su negocio. Está a punto de lanzar mascarillas reusables y seguras que incluirá diseños en la producción. Muy bien, entonces estas son las dos historias que está contando Leonela, ¿no? Muy bien, ahora, con un familiar responde oralmente las siguientes preguntas. Vas solamente a dialogar. ¿Qué crees que hizo Leonela para presentar estas historias? ¿Qué crees tú que habrá hecho Leonela? Habrá buscado información, ¿sí? ¿Cómo crees que Leonela organizó su exposición? Pues lo habrá organizado, a ver, ¿cómo crees tú que lo habrá organizado? Habrá tenido varias historias y entonces decidió sacar estas dos que para ella le pareció las más importantes, las más bonitas. ¿Qué materiales ha preparado para su exposición? Pues como estamos observando, ha preparado imágenes y bueno, también el contenido, ¿no es cierto?, de estas historias. ¿Acerca de qué está exponiendo Leonela? Está exponiendo sobre dos historias, sobre situaciones que han sucedido, ¿no es cierto?, por el problema del coronavirus. Entonces, ellos, en la primera historia, como has escuchado, eran dos hermanos que tenían un buen restaurante, pero lamentablemente con esta pandemia, pues entonces decidieron ahora vender comidas online, ¿no? Ofreciendo por internet y por delivery.
Igualmente, el señor José, igual fabricaba su ropa, tenía también era su empresario, ¿no? Pero lamentablemente con esta situación que se está viviendo, entonces ha decidido reinventar su negocio y ahora hacer mascarillas, ¿correcto? Muy bien. Ahora, ¿cuál es el propósito que tiene Leonela al exponer estas historias? ¿Cuál crees tú que sea el propósito? Pues el propósito que tiene Leonela para exponer estas es porque a ella le ha interesado mucho estas situaciones, ¿no? Lo que están viviendo estas familias, ya que estas familias se han reinventado, no se han quedado de repente en su intento, de repente no hacer, no querer o no hacer nada, ¿no es cierto? No se han conformado. Lo que ellos han querido es salir adelante ante esta situación. Entonces, el propósito de Leonela de estas historias es que ha querido mostrar cómo estas familias salen adelante aún con las situaciones difíciles que se les presentan. Antes de preparar tu presentación para la exposición, dialoga con la persona con quien estás trabajando y responde a las siguientes preguntas en forma oral. ¿Para qué harás la exposición? ¿Para quién harás la exposición? ¿Qué experiencia de cambio presentarás en tu exposición? ¿Cómo lo harás y cómo te expresarás? Muy bien. Luego de realizar estas respuestas en forma oral, pues pasamos a lo siguiente. Ahora prepara tu presentación. Para ello, ten en cuenta lo siguiente. 1. Selecciona y organiza la información de la experiencia de cambio de un familiar. Esta información tú la tienes, las has trabajado desde el día lunes, días anteriores, tienes bastante información. 2. Prepara los materiales para la exposición, notas, esquemas, imágenes o dibujos. En la parte de acá abajo te estoy poniendo modelo de algunos esquemas. Si tú gustas, puedes utilizar otros esquemas. Solamente te estoy poniendo para que sepas para una idea cómo es un esquema. 3. Ensaya la exposición de la presentación. Seguimos. Prepara tu presentación para esta exposición. Vas a usar tu cuaderno u hojas de reuso. 1. Para seleccionar y organizar la información de la experiencia de cambio, conversa con un familiar y recoge información sobre la experiencia que vas a presentar. Este esquema te puede ayudar. A ver, ¿qué dice este esquema? Prepara tu saludo. ¿Cuál es el título de tu exposición? Tienes que colocarle un título. Y también tienes que escribir notas importantes. Dice, ¿qué hiciste para obtener información? Tienes que responder en el espacio vacío. Ahora, retoma las historias de los días anteriores. Como te dije antes, todas las historias que tú has comentado de tu familia, tu historia de algún otro familiar, entonces también eso te puede servir. Escucha el relato también de algún familiar. Ahora, ¿de quién es la experiencia que vas a exponer? Tienes que escribir de quién es. Nota importante. ¿Qué es lo más importante de ese familiar, ¿no?, que vas a exponer? Ahora, ¿de qué trata esta experiencia? Esta parte es muy importante. ¿Cómo vas a iniciar tu exposición? ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el cambio que tuvo? ¿No es cierto? ¿Y cómo vas a terminar? ¿Correcto? Tienes que organizar todas tus ideas. Esta parte de acá, ¿de qué se trata esta experiencia? Es, ¿no?, cómo vas a iniciar, cómo inició en todo caso esta familia, toda esta situación. ¿Cuál es el cambio que tuvo? ¿Por qué surgieron esos cambios? Y luego, ¿y cómo terminó? ¿No es cierto? Muy bien. Pasamos a lo siguiente. 2. Prepara los materiales para la presentación de tu exposición. Escribe el título para tu exposición en un cartel. Elabora notas sobre la exposición. Reescribe el texto que vas a exponer. Organiza las fotografías o dibujos que vas a usar en tu exposición. Prepara el papelote y el espacio donde colocarás los materiales para tu exposición. Fíjate cómo Leonela presentó la suya. Guíate de lo que hizo Leonela. 3. Ensaya tu exposición con un familiar y escucha sus comentarios sobre lo que puedes mejorar. Las ideas son claras, el volumen de voz es adecuado,
se usan los materiales adecuadamente, la explicación no se sale del tema. Muy bien, entonces, si tú ya estás listo, si has tenido en cuenta muy bien y has tenido presente estas ideas, entonces yo sé que te va a ir bien en tu exposición. Ten en cuenta, ¿no? Al preparar tu presentación, tú también debes considerar lo que harás durante y después de la exposición. Durante tu exposición, saluda a las personas a quienes dirigirás tu exposición. Presenta tu exposición con ideas claras. Usa un tono de voz adecuado. Utiliza los materiales que has preparado. Después de la exposición, revisa cómo fue tu exposición. ¿Se entendió? ¿Usaste los materiales adecuadamente? ¿Te escucharon con claridad? Muy bien, recuerda, es muy importante preparar tu presentación para la exposición. Entonces, acá también te doy otros consejos para que tu exposición salga muy bien, ¿correcto? Ahora evaluarás tus aprendizajes con la ayuda de un familiar. Señala con tu dedo el logro que corresponde. En la preparación de tu presentación, ¿dialogaste con un familiar y respondiste a las preguntas acerca de las experiencias que presentó Leonela? ¿Escuchaste atentamente la experiencia narrada por un familiar? ¿Identificaste los hechos de la experiencia narrada? ¿Explicaste a un familiar lo que debes tener en cuenta para preparar tu exposición? ¿Preparaste tu exposición intercambiando ideas sobre la historia familiar? ¿Organizaste tus ideas y materiales para la exposición? Notas, esquemas, papelotes, fotografías, dibujos, etcétera. Muy bien. Si lo hiciste, te felicito. Y si no, pues intenta que vas a lograrlo. Y si fue difícil, entonces tienen que apoyarte para que así puedas lograrlo. Muy bien, chicos. Entonces, hoy ya están preparados para presentar su exposición, ¿correcto? Lean bien para que puedan lograr lo que se les está pidiendo, ¿correcto? Bien, chicos. Suerte. Gracias.